A todos bienvenidos. Esta ocasión yo me siento un tanto expectante. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Esta es la reunión de la célula. Este es el tiempo de espacio para estudiar la palabra. La visión del Centro Cristiano Peniel, alcanzar a México para Cristo, comenzando en las células en los hogares. Y esto es para alcanzar a todo nuestro país en la ciudad donde Dios nos permite. Estudiar la palabra de Dios es algo emocionante. En mi caso lo menciono con respecto a la porción donde vamos a ingresar. Hemos visto el desarrollo de Pablo en cuanto al llamado que Dios le dio y los viajes que llevó a cabo. Y ahora estamos en el momento en el cual ahora se va a embarcar en este viaje que lleva, que ya Dios le dijo, vas a dar testimonio de mí en Roma. Y es emocionante porque de verdad las películas épicas son buenísimas. En mi caso me gustan las que tienen batallas, y hay príncipes, y hay guerreros y ese tipo de cosas. Pero no hay nada más asombroso que ver obrando en esos eventos, en estos acontecimientos, y en este caso con Pablo, en el capítulo que vamos a entrar, que es el capítulo 27 del libro de los Hechos. Hay una situación épica, yo lo puedo ver así, es épica, y porque en esto, aunque es algo muy peliculesco, por así ponerlo en ese nombre, porque yo lo leo y empiezo a pensar en efectos especiales, la tormenta, la nave, las personas, el lenguaje, todo lo que llevan a cabo, y en todo eso Dios está ahí metiendo la mano. Dios está ahí hablando. El elemento más importante, el elemento central de toda la historia no es Pablo, no son los marineros, que es lo que vamos a platicar hoy, es Dios obrando, y esa es la parte emocionante de ver cómo Dios obra en medio de eso. Así que la porción que vamos a leer está en el capítulo 27 de Hechos, del versículo 1 hasta el versículo 12, y lleva por título esta enseñanza sobre lo siguiente: hay vientos contrarios a nuestra voluntad, en este caso. Vientos contrarios a lo que yo creo que puede hacerse las cosas. Hay vientos contrarios a los planes que el hombre pueda tener. Resulta que hay un dicho popular, dice que el hombre propone y Dios dispone. Y en todo esto, ese popular refrán, vamos a poderlo mirar un poquito aquí en esto, que los marineros, la gente que quiere llevar a Pablo a Roma, ya después de que pasó las diferentes etapas dando testimonio ante Félix, luego Agripa, y esto, pues él apeló a César y a César lo tuvieron que mandar. Entonces, ponme atención, esta es la lectura que tendremos sobre la porción bíblica. Dice lo siguiente: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligroso la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, pues si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, a invernar allí. Entonces, datos interesantes aquí. Ya Pablo está siendo puesto en las manos de un tal Julio, que es un centurión que va encargado de esto. Ya encontraron
el navío, la nave, el barco en el cual van a llevarlo, y de manera constante, por lo menos yo anoté 4 momentos en los cuales hay algo en contra, hay algo que manifiestan: no vamos cómodos, no está fluyendo como pensamos, no estamos llevando a cabo el viaje como quisiéramos. Y hay por lo menos 4 momentos en los cuales reconocen este punto. Y aquí Pablo, es increíble que el testimonio de Pablo lo alcanza a donde quiera que él va. A donde quiera que él ya llega, él es conocido, y a la vez, dentro de lo que vamos a observar aquí, no hay un diálogo de presentación en cuanto a quién es, qué hay por hacer con él, pero sí hay una cortesía de parte de estos romanos con Pablo. No hay un diálogo que diga por qué razón llevaron a cabo eso, sino en cambio creo yo que la porción de vida, de testimonio en Pablo repercute en ellos, y esto le abre puertas de gracia, de cordialidad con ellos, que le permiten estar reuniéndose con sus amigos. Lo que le comentaba con respecto al favor que tiene Pablo, en el versículo 3 hace mención de esto. Dice: al otro día llegamos a Sidón. Quiere decir que ya era una primer parada después de haber zarpado, ya que lo habían recibido. Y en este lugar dice, Julio es el centurión que lo recibió, dice: tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aquí habla ya de este favor, de esta gracia que Pablo obtiene ante Julio. Al decir humanamente, es que lo está considerando como un semejante, no como alguien menor a él como persona, no como alguien en cuanto a esta condición de prisionero, sino como una persona similar a él. Tal vez, y esto solo es una suposición muy personal, tal vez para poderlo dejar ir con sus amigos en Sidón, un lugar que seguramente Pablo era conocido por los viajes y los testimonios que él había dado en cuanto al evangelio que Dios le ha permitido compartir. En ese lugar no creo que haya ido con grilletes, con cadenas, no creo que haya sido puesto en esa forma para poderlo enviar así con sus amigos. Seguramente lo enviaron con tranquilidad, y dice que para que los amigos lo atendieran, como si Pablo estuviera de visita con ellos. Pero bueno, eso es en virtud de lo que Dios le ha permitido a Pablo tener un buen testimonio, y eso pues lo está cosechando. Ahora, los lugares donde este viaje está siendo visto que va con vientos contrarios. Observa el punto en el versículo 4. La primera mención de que este viaje empieza a ser difícil. Dice lo siguiente: y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Quiero que pongas atención en la palabra Sotavento, ahorita la comento nuevamente. Versículo siguiente, versículo 7 ahora dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Segunda mención de dificultad en el viaje. Segunda mención de esta palabra Sotavento. Segunda mención de que es un viaje lento o que van despacio. Versículo 8 dice: y costeándola con dificultad, pues yo pienso que van por la costa, no entran a mar abierto, van costeando, dice, llegaron con dificultad a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y entonces dice que fue con dificultad. Si es despacio es porque no van a la velocidad que querían. Si es con dificultad, quiere decir que no se les facilitaba la navegación. Pero ahora ve el versículo 9. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo, segunda ocasión que se repite la frase mucho tiempo, porque ya en otro momento también dice que había pasado muchos días despacio en el versículo 7, y ahora en el versículo 9 dice que había pasado mucho tiempo, y ya siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo dice, les amonestaba. Así que 4 veces hay esto. Ahora, investigando la palabra Sotavento, esta palabra se utiliza en los términos de navegación. Hay 2 términos, espero poderlo explicar. El primero es barlovento, y lo entendí de esta manera. El viento, en mi caso ahora, me está soplando de frente. Y cuando el viento me sopla de frente, tiene 2 direcciones. Y en mi caso viene de adelante hacia atrás. Entonces, la palabra barlovento indica que la dirección es de frente al aire. O sea, si el aire viene de este lado,
yo voy en barlovento en esa dirección. Pero la palabra sotavento dice que es en la dirección en que el aire va. Cuando yo voy en barlovento, yo dirijo mi viaje y voy enfrente al viento y voy dirigido. Pero cuando voy a sotavento, me arrastra el aire. Yo voy de acuerdo a cómo el aire va. Sotavento me lleva. Es en el sentido que va en el aire, es hacia donde el aire va. Entonces, aunque un barco lleva un timón, que es la parte de una veleta que está por detrás para dirigir su dirección, ¿verdad? Recordarás que niños querían jugar al barco y lo que agarraban era algo así para girarlo, porque es el timón que va conduciendo. Hay unas velas, que las velas lo que hacían en aquellas épocas, aún ahora también los veleros, es identificar hacia dónde viene el aire y de acuerdo a una destreza para navegar, es como en esta dirección o en estas dos direcciones podrías navegar a barlovento, hacia el frente, con la nariz al aire para que lo vayas en contra de su dirección, o a sotavento dejándote arrastrar. Aquí por lo menos 2 o 3 veces hace mención que el viaje era a sotavento. Y yo no sé aquí el itinerario que digan, o sea, los puntos que iban a tocar, pero a mi parecer estaban tocando varios puntos porque no les estaba permitiendo fluir en ese sentido. Tal vez, si era de llegar de un punto a otro, era de manera más directa, pero como el viento era contrario, en vez de llegar de una sola intención, tuvieron que hacer una escala aquí, y otra acá porque venía despacio, y otra por allá porque de pronto el viento no le fue en su lugar para llegar bien directo, y entonces el viaje, dice, se volvió un viaje peligroso. Y Pablo, ahora, Pablo hace su opinión, y les amonesta, eso quiere decir, les insiste, este viaje va a estar difícil. Es interesante que el viaje entonces empieza a poner dificultoso. Pablo los amonesta. ¿Qué hacer ante una situación así? Ve ahora el diálogo entre Pablo y estas personas, porque quiero que entiendas que Pablo, a diferencia de ellos que están en esta embarcación, Pablo es el que conoce a Dios. Pablo es el que está seguro del llamado que le dio de ir a testificar a Roma. Pablo está con la tranquilidad que Dios está guardando su vida. Porque, te recuerdo nuevamente, las experiencias del apóstol anteriormente han sido muy difíciles. Lo dieron por muerto en algún momento, que lo apedrearon y los discípulos lo rodearon y Dios lo levantó, lo que habíamos visto en algún momento. Lo encadenaron y dice que la gente lo quería despedazar, tanto que tuvieron que llegar los romanos y quitárselo de las manos. Lo querían matar, 40 personas se pusieron a ayunar para poderle dar muerte, hasta ayunaron. Y bueno, el apóstol no era un novato en una situación difícil, pero él era el único que sabía que su vida estaba resguardada por Dios. Y entonces le dice aquí a los marinos, dice en el versículo 10, diciéndoles, Pablo hablando aquí, dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aquí entonces llega el momento. Estamos teniendo un viaje negativo. Hay cosas que van en contra. Las cosas no salen como esperábamos. Las cosas no están en el proyecto en la forma que nosotros lo proyectamos, lo que habíamos pensado determinar. Y entonces empieza Dios a hablarnos. Pablo es enviado por Dios y le dice, hay un problema con la navegación. No dice una opinión Pablo qué hacer, obviamente, pero seguramente lo que vendría partía de que esa persona dijera, o le preguntara a Pablo, ok Pablo, dime qué hacemos. Dios no actúa a veces ya de una vez dándote la respuesta. Generalmente nos hace meditar las cosas para poder pedir su intervención, para poder estar solicitando su ayuda. Este hombre no hace mucho eco a lo que Pablo le está diciendo y dice más bien que él le da más crédito, estoy leyendo el versículo 11, el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces hay un aviso, Dios le avisa, va a haber problema y Dios nos puede avisar, hay algunas dificultades. Y entonces uno dice, sí, pero yo creo que puedo salir adelante, no empiezo a considerar la opción de buscar preguntarle a Dios, porque pudo haber pasado aquí que al escuchar el aviso de Pablo, él le dijera, ok Pablo, ¿qué recomiendas? Pero ni siquiera lo escuchó, solamente le dijo, mira Pablo, vete tú a orar y tú sigue con tus
situaciones, déjanos ver, porque tal vez, ya que Pablo no era marinero, ya que Pablo nunca estuvo en una navegación de este tipo, él lo desacreditaron y entonces él le dijo, yo confío más en el patrón, el que ya sabe, el que sabe manejar este barco, el que está a cargo de la nave, confío más en la mano humana, confío más en los planes que hay. ¿Qué sucedió? La historia va a seguir, pero la enseñanza de esta ocasión tiene que ver con qué hacer cuando hay vientos contrarios. Y quiero ahora llevarte a un momento en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, porque hay algo parecido que Jesús está pasando con sus discípulos, exactamente también en una navegación, y hay para ellos a la vez, como Pablo, vientos contrarios. Capítulo 6 del Evangelio de Marcos, versículo 45. Escucha ahora esta historia. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La historia es esta. Jesús los manda, los echa a la barca y dice, váyanse, yo espero aquí. Y dijo, yo los voy a alcanzar. Hasta ahí vamos. Y dice lo siguiente, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. La barca en medio del mar, ya con los discípulos, y Jesús en la playa, en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, ¿quién vio? Jesús dice, desde ahí los vio. Ahora usted dirás, pero ¿cómo los alcanzó a ver? Ni modo que tuviera un miralejos o una vista tan larga. Recuerda que es Dios. Y Dios te mira aunque tú no creas que no te ve, Él te mira donde estás. Dice lo siguiente, entonces, estaba viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esta es la parte épica, tremenda, que es cuando Dios mete la mano. La historia es muy parecida porque hay vientos contrarios, hay manos humanos dirigiendo, pero Dios, mirando de lejos, no pierde el control. La historia es muy similar de Pablo con la historia de Jesús. ¿Qué elementos coinciden? Están en la barca, hombres que son expertos, porque te recuerdo, los discípulos en su mayoría eran pescadores, no era la primera vez que iban a un barco, y eran expertos porque al pescar se enfrentaban a tormentas, pero ahora tenían todo fuera de control, no había nada en ellos en calma y no habían llegado al otro lugar donde tenían que estar. Jesús viene caminando sobre el mar porque así los alcanza y dice que estaban en la cuarta vigilia. Los judíos cuentan la noche de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, 12 horas. Y esos lo dividen en 6 vigilias. Y entonces a la cuarta vigilia estamos hablando que serían como a las 3, 4 de la mañana. Esto quiere decir que es la parte más oscura de la noche. Esto habla de la dificultad que había y en ese momento lo que ocurre es que todo está en desorden hasta que Jesús llega. Cuando las cosas son contrarias, la manera de solucionar las cosas es invitar a Dios a subirse a la barca. Si el centurión le hubiera permitido a Pablo dar la opinión de lo que hubiera que hacer, ¿qué hubiera pasado? Tal vez la historia sería otra. Sin en cambio, esto nos enseña que cuando nosotros hemos dispuesto algo y Dios no está invitado, vamos a tener dificultades. Esta misma historia, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 6, le agrega algo más a la historia de lo que está platicándose. Versículo 19 nos dice la conclusión y el añadido que le pone el evangelista Juan sobre la misma historia cuando Jesús camina sobre el mar y alcanza a la barca. Dice el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Recuerda que estaban en la mitad del mar, donde estaban. Pero cuando llega Jesús, la palabra que agrega dice, enseguida llegaron. Cuando subieron a la barca, estaba todavía medio para oscurecer.
Todavía no empezaba la noche, tal vez 6 de la tarde, 7, vamos a en una exageración, a las 7 de la tarde. Y ellos, de allí pasó una vigilia, 2, 3. A la cuarta vigilia es cuando ya no pueden avanzar. Y están a la mitad del mar, pero cuando llega Jesús, enseguida, rápido llegaron allá. El viaje de Pablo pasó varias circunstancias, muchas escalas. Primero en Sidón, luego a Buenos Puertos, luego a tantos lugares. Y en cada uno la advertencia, hay vientos contrarios. En vez de ir a Barlovento, que es en la dirección que tú quieres, vas a Sotavento. Las condiciones van dirigiendo tus vidas, las circunstancias hacen tu día. Aunque tú programaste algo, sale de control, a menos que Cristo sea invitado a estar contigo en la barca. Invítalo a tu vida. Permite que Cristo sea el que dirija. Y aunque tengas vientos contrarios, Él te haga llegar enseguida al lugar donde tú vas. Dios nos permita escuchar la voz y no asegurarnos en la humanidad que tenemos, en la seguridad de lo que conocemos, sino confiar en Dios nuevamente. Una vez más, Pablo tiene su confianza en Dios y es el llamado y la invitación que hacemos en esta ocasión para estudiar la palabra. Sigamos confiando en Dios. Las cosas se pueden poner a veces muy agudas, muy levantadas, la tormenta, el aire, pero cuando Cristo está, mira, qué tremendo es que aún en una tormenta Cristo se fue a dormir y sus discípulos estaban todos espantados, pero Cristo llegó y calmó todo en un momento, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y si podemos estar con el grande, con el que tiene todo bajo control, cuando Cristo está, no quiere decir que la tormenta se acabe, solamente que ahora Él está en control de la tormenta y que Él nos hará pasar en el momento adecuado para llegar al final. Te invito a que conozcas a Cristo, créele, recíbelo, acéptalo, arrepiéntete de tus pecados y ven a una dimensión con Cristo en la barca para llegar a tu final destino. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo.